Estambul, Turquía. Aquí, donde se encuentran los continentes de Europa y Asia. Un palacio alberga a un grupo de soldados. Visten ropas de una época pasada. Pero esto representa más que un momento de celebración. Este es el rugido de la conquista. El mismo ritmo y latido de un imperio que antaño aterrorizó a toda Europa y a medio mundo. Estos son los ecos del gran imperio otomano. Occidente temblaba con cada uno de sus movimientos y se consumió por las terribles intrigas acerca de su trono imperial en el palacio de Topkapi. Con fascinación, lo denominaban el Gran Serrallo o Puerto Sublime, puesto que en sus casi 1000 habitaciones y en su multitud de torres, un exclusivo sistema de esclavitud cubría todas las necesidades de los líderes otomanos, militares, burocráticas y eróticas. Aquí reinó una larga saga de conquistadores y buscadores del placer, sabios y psicópatas, en uno de los capítulos más destacados de la historia otomana, que nace con Mehmed II. Sobrevivió a violentas rivalidades y a la guerra civil para conducir a los nómadas otomanos hacia una nueva era. En 1453, sus guerreros islámicos han rodeado la capital de la cristiandad en Oriente, Constantinopla. Sus ciudadanos se refugian al contemplar su ejército de 250.000 hombres. Pero oponen una feroz resistencia, con la ayuda de un foso que mantiene a los cañones y a los soldados de Mehmed lejos de sus murallas. El sultán idea un plan despiadado. Ordena luchar a cuerpo descubierto a sus soldados y observa cómo son abatidos por las flechas enemigas. Mueren decenas de miles. Los supervivientes lanzan los cadáveres dentro del foso para formar un puente humano. Ahora cargan las tropas y los cañones turcos. Al atardecer, Mehmed ha tomado la ciudad. A partir de ahora, Mehmed será llamado el Conquistador y Constantinopla por su nombre turco, Estambul. Lo que no puede destruir, lo transforma. Santa Sofía, la célebre catedral de Constantinopla, se convierte en una mezquita islámica, añadiéndole 4 minaretes. Durante casi 1000 años, los cánticos cristianos han resonado en la catedral. Ahora, desde su fabulosa bóveda, se llama a la oración de los fieles al Islam. Sus 55 metros de altura la convierten en uno de los mayores edificios de la ciudad. Se dice que fue construida por la mano de Dios. Mehmed ordena entonces la construcción de su propio palacio cerca de la colina de la Puerta del Cañón, en turco, Topkapi. Mehmed reproduce su impetuosa composición al estilo de un campo militar turco. Pero aquí sus temibles rivales podían acceder con facilidad a la tienda del sultán. El diseño de Topkapi elimina estas viejas amenazas con una barrera de 3 muros con sus puertas. Ahora el líder nómada de los otomanos dispone de un trono fortificado y permanente, un palacio para un emperador. Un toque de trompeta anuncia cada movimiento de Mehmed, especialmente tras la batalla. Las notas que advierten de su llegada a casa serán el último sonido que escucharán sus enemigos.
En 1475, el anciano conquistador ha extendido el Imperio Otomano hasta Persia y los Balcanes. Europa huye despavorida. Aún así, Mehmed no puede bajar la guardia, ya que una amenaza mayor a su imperio se pasea por los propios pasillos de Topkapı. A pesar de todas las defensas de Topkapı, persiste el peligro para Mehmed, el conquistador. Se enfrenta al mismo presagio mortal que todos los sultanes que le precedieron: la traición de sus propios hermanos próximos al trono. Con calculada previsión, se asegura de que los futuros sultanes se librarán del dolor que provoca la rivalidad entre hermanos. Promulga un edicto que permite a los emperadores ejecutar a sus hermanos y entonces manda estrangular a los suyos. No necesita de ningún edicto para matar a miembros de su corte. Las cabezas cortadas de sus ministros corruptos cuelgan como advertencia en el portón imperial de Mehmed. El emperador se siente orgulloso de administrar justicia. Más allá, el patio de sus tropas de élite, los llamados janisarios. Aquí escucha sus quejas personalmente. Mehmed tolerará discrepancias, pero no la deslealtad. Cuando sus tropas amenazan con sublevarse, hace un montón con sus cabezas. Sus 27 años de gobierno despótico hacen de Topkapı un trono poderoso y duradero. Uno que sobrevive a la muerte del conquistador en 1480. En la Gran Puerta de la Felicidad, el manto del liderazgo pasa a manos de Selim II. También aquí celebrará Selim sus conquistas de Siria y Egipto. A su alrededor, la máxima protección de los sultanes, los esclavos. Solo ellos tienen acceso a su mundo privado. Capturados en incursiones en territorio enemigo, son educados desde la infancia para venerar a su captor mediante un sistema supervisado por el propio emperador. Viven de forma holgada, aunque sufren infancias opresivas en la lujosa tercera corte privada de Selim. Aquí los eruditos les instruyen en materia de administración, finanzas y guerra, hasta que cuando son adultos, compiten por los favores de Selim y por el poder de un escaño en el Consejo Imperial. Bajo la Torre de Justicia, debajo de un ostentoso pórtico dorado, los esclavos más sobresalientes del sultán entran en el solemne salón de los consejeros, el órgano administrativo del Imperio Otomano. Aquí, Selim elige al hombre a quien delega su autoridad. Tras las puertas doradas, los ministros esclavos escuchan ahora las quejas de las tropas otomanas e imparten justicia, al igual que Mehmed lo hiciera durante la generación anterior. Los muros retumban con las súplicas de perdón y las ejecuciones. En estos opulentos pasillos, los ministros tienen libertad para hablar con franqueza y votar en consecuencia. Aunque raras veces se apartan de la opinión de los sultanes, recordando siempre las aberturas de la ventana superior. Selim podría estar escuchando tras ella. Como mera formalidad,
El ministro portavoz lleva los resultados de cada reunión a la sala de audiencias. Allí se postra ante Selim, quien reposa en una tarima con un dosel brocado en oro y seda. El sultán confía los asuntos de Estado a sus esclavos, pero no los de índole más personal. Con el fin de poder trabajar en la parte más íntima del palacio, algunos esclavos deben renunciar a su virilidad. El sultán los hace castrar para evitar tentaciones. Dichos eunucos son los guardianes de su posesión más preciada. El harén. Las mujeres aquí se cuentan por centenares. Llegan siendo niñas, se las separa de los esclavos varones y son sometidas a una educación apropiada. Cuando alcanzan la adolescencia, son expertas en los campos de la danza, la costura y en las artes eróticas. Sus únicas funciones son proporcionar placer al sultán y dar un heredero al emperador. Oficialmente se les niega el poder otorgado a los esclavos varones, aunque de un harén aparecería una preciosa esclava que cambiaría todo eso. Harén, en árabe, significa prohibido. En Topkapi, esa parte más prohibida del palacio ocupa más de 2/3 de su extensión total. Aunque amplio, sigue siendo un mundo cubierto por un velo de misterio. Sus enormes pabellones y torres solo insinúan el exótico mundo interior. Solo el sultán, el tesorero y los eunucos pueden entrar en este laberinto de más de 400 aposentos. Aquí, los oscuros pasadizos conducen aparentemente hacia todas direcciones y a cámaras decoradas para disipar la enclaustrada oscuridad. Los patios ofrecen una falsa ilusión de libertad. Las fuentes islámicas alimentan la ilusión de un Edén terrenal, pero ahogan los relatos de un infierno mundano. Como el de una de las favoritas del sultán, que envenenó a 6 de sus rivales. O el de jovencitas que desdeñaron la alcoba del monarca y terminaron ahogadas. Y el de mujeres que llegaron aquí demasiado jóvenes para recordar cualquier otro mundo. La suya es una prisión con todas las salidas custodiadas por eunucos. Las mujeres del harén saben que la única puerta abierta para ellas es la que conduce al sultán. Para convertirse en una de sus favoritas, dar a luz a un hijo suyo podría significar una vida de privilegio. Pero también una vida marcada por una espantosa amenaza, ya que la ley dicta que cuando un hijo toma posesión del trono, todos los demás hermanos deben morir. Un sultán con gran apetito sexual puede desencadenar una guerra dentro del harén. Durante el reinado de Murad III, el tesorero tiene que programar rigurosamente las citas con el fin de evitar los celos.
Debe tener tacto en sus relaciones. En la cámara contigua, Murad duerme cada noche con una mujer distinta. Bajo su cúpula imperial, se le atribuyen más de 100 hijos. Construye una fuente para apagar los suspiros de cada encuentro a los oídos indiscretos. Otros sultanes disponen de poco tiempo para el harén. En 1545, el sultán Solimán se gana el apelativo de El Magnífico al expandir el imperio desde Argelia hasta las mismas puertas de Viena. Victorioso en el campo de batalla, encuentra a su pareja en palacio. Una preciosa esclava rusa llamada Roxelana cautiva su corazón y le da un hijo. Solimán la llama con adoración Hurren, la risueña. Pero el personal de palacio la conoce con el nombre de Kardi, la hechicera, porque creen que ha embrujado a su amo. Por primera vez en la historia otomana, persuade al emperador para que tome una sola mujer como esposa. Hurren hace del harén su propio reino. Su principal objetivo, conseguir que uno de sus hijos ocupe el trono a cualquier precio. Las amantes rivales y los hijos de estas no pueden escapar de los largos tentáculos de Roxelana. Siembra el recelo en todas partes, exilia a sus adversarias y ejecuta a las princesas. Aparecen unas cartas muy oportunas que incriminan al hijo favorito de Solimán en una conspiración y el sultán ordena que sea decapitado. Asustados, los ministros presionan al emperador para que levante un nuevo palacio y traslade el harén lejos de Topkapi. Sin embargo, la astucia de Roxelana es comparable a su belleza. Sugiere que el emplazamiento propuesto sería más digno de una mezquita que llevara el nombre de su marido. A medida que la mezquita de Solimán va tomando forma, el sultán abandona la idea de trasladar el harén. La mezquita se convertirá en uno de sus legados más valiosos, pero Roxelana dejará un legado propio. Uno que llevará al imperio al borde del desastre. En el palacio de Topkapi, Roxelana iniciará una era conocida como el reinado de las mujeres. Madres, mujeres y amantes consiguen controlar al sultán y la sucesión del trono. Antes de morir en 1562, Roxelana orquesta la ascensión al trono de su hijo, un alcohólico conocido con el nombre de Selim el Borrachín. A diferencia de los sultanes que le precedieron, Selim no tiene agallas para dirigir el imperio. Descuida el poder del trono imperial para así gozar mejor de las comodidades del salón imperial. Desde su galería, un cuarteto toca sin cesar para el sultán, que descansa debajo de ellos. Retoza durante horas con sus amantes, contemplando cómo saltan y brincan en pos de una bola suspendida. Selim se mofa del trono y provoca una sangrienta secesión. En 1595, lamentos de horror retumban por todo el harén cuando Mehmed III sube al poder. Según la costumbre, manda estrangular a sus 19 hermanos. El dolor de su madre se transforma en indignación y se pone fin a la abominable traición. Sin embargo, comienza otra.
En lo sucesivo, los aspirantes al trono vivirán aquí, en una parte del harén que se conocerá con el nombre de la jaula. Aquí los príncipes se convierten en prisioneros. La puerta está tapiada. La única salida es la muerte del sultán o la suya propia. En 1617, la jaula produce el sultán Mustafa. Pero 14 años de reclusión le han transformado en un demente. Cae destronado en un golpe de estado. Seis años más tarde, otro príncipe emerge de la jaula para convertirse en el sultán Murad IV. El encarcelamiento le ha hecho un hombre perturbado y cruel. A pesar de su alcoholismo, prohíbe la bebida. Desde medianoche hasta el amanecer, deambula por las calles de Estambul ejecutando a los bebedores en el lugar de los hechos. Los cadáveres cuelgan en todas las esquinas. La locura y la incompetencia hacen del otomano un imperio débil y vulnerable. Los sultanes adoptan la estrategia de ser menos otomanos. Buscando el favor de los poderes europeos, redecoran el palacio al estilo del rococó francés. En 1857, cambian Topkapi por las nuevas comodidades modernas de un palacio más europeo, Dolmabahce. Sin embargo, 66 años más tarde, en 1923, el imperio llega a su fin. El espíritu que antaño apasionó a los otomanos permanece en el palacio de Topkapi. Atrás quedaron los sultanes y sus esclavos, con sus intrigas de poder. Aunque el mundo otomano ya no existe, el grupo Janissary sigue tocando. Su música, suave melodía de un imperio que hizo estremecer la tierra durante casi 400 años. Y canción de un palacio legendario, cuyos secretos cautivaron al mundo. En el siglo XVI, los señores de la guerra musulmanes invaden el paraíso hindú. En vez de destruir su cultura, se la apropian y transforman la India. Mientras los príncipes mogoles luchan por el trono, su arte produce monumentos de belleza eterna, como el Fuerte Rojo y el Taj Mahal en Agra. El Fuerte Rojo, India, 1605. Reclinado cómodamente en un balcón de lujo, el emperador Akbar el Grande mira como dos elefantes luchan a muerte. Las contiendas a vida o muerte son comunes en los campos del Fuerte Rojo. No se trata de una simple prueba deportiva. Los señores de los elefantes son los hijos varones de Akbar y están en juego todas las riquezas de la India. Esta batalla tumultuosa determinará el próximo emperador del subcontinente indio y pondrá en marcha el imperio del Gran Mogol.
Siglos atrás, la despensa de la India había prosperado bajo la dinastía hindú. Según parece, las abundantes cosechas de la región provenían de la buena suerte que fluía del Yamuna, río sagrado en la religión hindú. En sus orillas se encuentra Agra. Situada en el cruce entre dos grandes rutas comerciales, la ciudad bullía con caravanas, mercados y artesanos de productos únicos y exóticos. El tesoro de Agra era inmenso y representaba un premio demasiado tentador para los grandes guerreros mongoles del norte. Ellos vencieron a sus rivales hindúes y empezaron un reino de 3 siglos sobre el subcontinente. Aquí fue donde los exóticos invasores recibieron el nombre de mogoles. Uno de ellos comenzó a dirigir tropas con 10 años y a los 14 fue coronado emperador. Sus luchas contra tigres, con solo una espada y otros actos de valentía semejantes le granjearon el sobrenombre de Akbar el Grande. Sin embargo, fue en las pacíficas artes de la arquitectura y la administración donde el osado rey aseguró el futuro de su dominio. En 1565, un astrólogo de Akbar consultó las estrellas. Cuando llegó la hora más propicia, entre 3.000 y 4.000 hombres empezaron a construir un palacio fortificado de arenisca roja. Trabajaron con furia, destreza y velocidad, porque en el plazo de 8 años, la estructura más imponente de la India, a orillas del río Sagrado, ya estuvo lista para recibir a la realeza. El Fuerte Rojo abrió sus puertas a gente de todos los rincones del mundo. Los visitantes entraban por la puerta más grande, que los canalizaba bajo una torre con troneras por las cuales se podía afrentar a los intrusos con una sopa mortal cocinada con agua y guindillas picantes. Más allá, otra sólida entrada y una rampa larga y abierta. En tiempos de paz, desde los alféizares las mujeres echaban flores al rey. Durante la guerra eran sustituidas por arqueros. Cada amanecer, Akbar el Grande se asomaba a la vertiginosa torre octogonal del fuerte para dar la bienvenida al día. Su presencia aseguraba a la multitud de adeptos que aguardaban abajo que el rey seguía vivo. Este sencillo pero poderoso ritual hindú, llamado Darshan, contiene la clave del éxito de los grandes mogoles. Akbar era musulmán. Para mantener unido a su imperio mayoritariamente hindú, el emperador tuvo que luchar contra la intolerancia y empezó por él mismo. Seguramente sus consejeros musulmanes se inquietaron por su hábito hindú de llevar el pelo largo e incluso turbante. Al ser de origen turco, el emperador importó artesanos y tejedores de alfombras para decorar sus opulentos palacios. Las artes procedentes de Asia Central y de la India se entremezclaban continuamente para formar un estilo, que el rey incorporó hasta en la cantería de las salas más ornadas del Fuerte Rojo. El gran mogol Akbar amplió su imperio gracias a 3 vías: la guerra,
los tratados y su favorita, el matrimonio. Tomó por lo menos 300 esposas y tuvo hasta 5.000 concubinas. Según dicen, las novias entraban y salían del harén llevadas en volandas. Primero en una silla de boda y por último sobre unas andas funerales. Mientras vivían una cautividad mimada en el palacio, el Jahangiri Mahal, edificio que había construido Akbar para sus esposas alrededor del año 1570. La fachada del palacio es tan tupida como un velo. Akbar dio a sus canteros la libertad de experimentar con motivos tan eclécticos como su harén. Las formas geométricas de estilo arabesco reflejan la prohibición musulmana de reproducir imágenes de seres vivos. Sin embargo, los artesanos hindúes de Akbar rompieron las normas, al decorar las campanas del templo con diseños florales e incluir estilizados elefantes y flores de loto en su obra. Las moquetas del suelo y los miles de residentes habrían convertido la zona de alojamiento en un horno fétido, si no fuera por un ingenioso sistema de aire acondicionado. Muchas de las paredes tienen ventilación y son huecas. Dentro, depósitos de agua enfrían el aire mientras circula. En lo más profundo del palacio, Akbar agregó una innovación que podía haberle costado su corona: un templo para sus novias hindúes. Tal sacrilegio en el seno de la dinastía musulmana habría sido impensable si hubiera sido obra de otro que no fuera Akbar el Grande. Desde arriba, sentada en un trono oculto, la primera y más honrada esposa de Akbar solía contemplar actuaciones artísticas en el patio central del palacio. Akbar vagaba libremente abajo. Participaba en los bailes y tocaba algún instrumento. Era un rey renacentista en un mundo aparte, rodeado de músicos, poetas y eruditos. Su sabio biógrafo seguía cada uno de sus pasos y anotaba todos los detalles de su augusta existencia: sus edictos reales, sus comidas diarias, sus encuentros sexuales e incluso la duración de estos. La terraza del palacio da sobre el río sagrado Yamuna. En los jardines de abajo se celebraban fabulosas exhibiciones de fuegos artificiales, luchas entre animales y partidas de polo hasta altas horas de la noche. Akbar fue un violento jugador de polo cuya presencia en el campo sumaba un elemento de peligro al juego. Tras una partida, envió a un perdedor resentido a 3.000 kilómetros de distancia, a la Meca, para que recuperase el espíritu deportivo. Probablemente fue en 1605, desde los balcones sobre los campos de polo, cuando el emperador contempló cómo el elefante de su hijo mayor abatió a su contrincante. Esta dura batalla aseguró la sucesión del príncipe y colocó al nieto favorito de Akbar en la línea del trono. Akbar el Grande murió tan solo un mes después. Su biógrafo ya había resumido los logros del dinámico rey. Akbar, escribió, se llevó la pelota de la excelencia con el mazo de polo de la ayuda divina.
Uno de los más renombrados romances del mundo empezó en el mercado real del Fuerte Rojo, alrededor del 1610. El nieto de Akbar, Shah Jahan, tenía solo 15 años. Una de las bellas muchachas solteras de la corte vendía cuentas de cristal. Cuando el joven le preguntó el precio, ella las llamó diamantes y solicitó una suma imposible. El príncipe sacó el importe de su manga. La joven pareja pasó la luna de miel en el exilio y juntos aguantaron 2 décadas de guerra civil. Cuando por fin ocupó el Fuerte Rojo como emperador en 1627, Jahan agasajó a su leal esposa con un nivel de lujo que rivalizó con el de las cortes más nobles de Europa. Aquí, el emperador rebautizó a su esposa con el nombre de Mumtaz Mahal, la elegida del palacio. Según la leyenda, mientras ella vivió, nunca más de una habitación separó a la pareja. En una mezquita del mármol más exquisito, Shah Jahan empezaba los días rezando en soledad. Desde allí, como sus predecesores, hacía un acto de presencia real para ser observado por el pueblo. Luego se reunía con sus consejeros en la magnífica sala de audiencias públicas. Entre su espléndido huerto con columnas, los demandantes se inclinaban con respeto y los condenados clamaban piedad. Desde una plataforma elevada al fondo, Shah Jahan pronunciaba sentencias sobre los arriendos, las tierras, los asesinatos y otros asuntos. Los verdugos estaban listos para llevar a cabo las sentencias del emperador sin demora. A una velocidad similar, Shah Jahan construyó y destruyó todos los palacios de Akbar menos uno, para hacer sitio a los suyos. Tiendas que le recordaban a sus antepasados turcos llenaron los patios abiertos del Taj Mahal, la residencia privada del emperador. De una docena de fuentes surgían cascadas, surtidores y torres de agua, un elemento que, según se afirma, era la delicia del mogol. Los jardines de agua y de flores fueron otro legado de la patria turca del mogol, un antídoto contra el clima árido. Shah Jahan hizo florecer en el Fuerte Rojo plantas llenas de vitalidad y luego esculpió sus formas en relieves de mármol. Donde Akbar había colocado motivos musulmanes e hindúes uno al lado del otro, Shah Jahan moldeó un estilo que fundió las dos formas. En el Fuerte Rojo, los ideales rivales se fusionaron en un estilo único y la arquitectura mogol llegó a la mayoría de edad. Fue como si Shah Jahan estuviera perfeccionando su arte para un propósito futuro. A medida que avanzaba su reinado, también aumentaba la intensidad constructora y el esfuerzo que empleaba para conseguir materiales. Jaspes del Punjab, turquesas del Tíbet y ágatas del Yemen. Montada de 100 formas distintas, la taracea floral que Jahan mandó construir es un estudio de devoción artística. Al final de su día de trabajo, Shah Jahan se unía a su esposa en una sala ventilada, en cuyas paredes se colgaban esteras impregnadas de agua de rosas para perfumar el ambiente. La vida del rey distaba mucho de la que habían llevado los primeros grandes emperadores mogoles, siempre subidos en la silla de montar. Su trayecto más duro aún estaba por llegar. En 1632, Mumtaz Mahal ya tenía 13 hijos con el rey y seguía siendo su aliada y consejera más fiel.
Shah Jahan no firmaba ningún edicto real si no llevaba adjunto el sello de la reina. En la primavera de ese año, Jahan viajó al sur para aplastar una sublevación. Como siempre, Mumtaz Mahal lo acompañó. Todos los criados y los arreos de su casa siguieron a la pareja real. Según cuentan, la caravana tardaba todo un día en pasar por un punto del camino. Su destino, la región del Deccan, será siempre fuente de profunda tristeza para los grandes mogoles. Porque fue aquí, mientras daba a luz a su 14º hijo, donde Mumtaz Mahal, la elegida del palacio, murió repentinamente. La tristeza del rey se reflejó en una tumba nunca vista hasta entonces en el mundo. Tras 2 años de luto, canoso y encorvado por el pesar, Shah Jahan emergió de su encierro para dirigir las obras de construcción del Taj Mahal. La tumba de su mujer se alzó donde anteriormente había florecido un jardín, a orillas del río Yamuna, a la vista del Fuerte Rojo. Según la leyenda, Shah Jahan desvió el curso del río para resaltar la belleza del monumento. En 1633 comenzaron las obras del mausoleo. 20.000 artesanos se congregaron en los pueblos construidos al lado. Con ellos, procedentes del norte, se trajeron interminables oleadas del más puro mármol blanco. Los historiadores han atribuido el diseño del Taj Mahal a un veneciano, a un persa e incluso a un joyero francés. Pero probablemente fue Shah Jahan quien dispuso los últimos retoques en las maquetas que le fueron presentadas por los arquitectos. Su aspecto final debía imponer respeto al gran mogol, porque en su base hizo inscribir: el realizador de la obra no puede ser de este mundo. Es evidente que su diseño le fue dado por el cielo. Solo la cúpula del Taj Mahal pesa 12.000 toneladas de mármol blanco. Durante la construcción, la cúpula y los minaretes fueron rodeados por un gigantesco andamio de ladrillo. Shah Jahan solucionó el costoso problema de quitar los ladrillos ofreciéndolos gratis a los habitantes de Agra. Desaparecieron en días. Versos del Corán grabados en pizarra negra decoran las elevadas entradas de la tumba. Los caracteres del texto sagrado aumentan con la altura, para dar una apariencia de uniformidad vistos desde abajo. Finalmente, el emperador añadió una altísima puerta de arenisca y encerró el sepulcro de su mujer en un jardín de siempre en flor. La muerte de Mumtaz Mahal dejó a Shah Jahan debilitado y vulnerable. En el Fuerte Rojo empleó las fuerzas que le quedaban, por lo que dejó de lado la administración. Entretanto, sus hijos llegaron a la mayoría de edad y lucharon entre sí por la sucesión. Aurangzeb, el mayor, engañó primero a sus hermanos y luego los venció en batalla. Usurpó el trono mientras su padre aún vivía. Shah Jahan acabó su reinado como el rey Lear, asaltado desde todos los costados por sus hijos.
Pero mientras que Liar fue expulsado, Shah Jahan fue encerrado, encarcelado en el Fuerte Rojo por Aurangzeb. En espíritu, Aurangzeb era todo lo contrario al más grande mogol, Akbar, que había construido el imperio. Al iniciar una guerra santa contra sus súbditos hindúes, Aurangzeb lo arruinó. Debilitado, el dominio mogol se desmoronó bajo sucesivas invasiones y, finalmente, cayó en manos de británicos y de la Compañía de las Indias Orientales. Tanto fue el afán por conseguir beneficios de esta empresa que se consideró el desmantelamiento del Taj Mahal para venderlo por bloques. Sus enérgicos empleados tuvieron a su disposición todos los monumentos sagrados de Agra. Utilizaron cuchillos para sacar las gemas más preciosas. Sin embargo, de algún modo, el mausoleo de Agra aguantó lo suficiente para ser restaurado. Con algo parecido a su majestuosidad original, el Taj Mahal actual deja atónita a cada generación de turistas que busca esta vista etérea. Shah Jahan pasó los últimos años de su vida contemplándolo como prisionero desde el Fuerte Rojo. En su torre de jazmín fue atendido por una hija fiel. Su vida quedó reducida a la rutina de escribir cartas, estudiar el Corán y mirar, grabada en el mármol, la expresión de su pesar.